Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Les habla su hermano Jorge Murillo, predicador y cantautor católico. Escuchar la palabra de Dios va a edificar nuestra vida, va a renovar nuestro corazón. Por eso te invito que en este precioso canal de la Renovación Carismática de Nashville, Tennessee, tú te deleites, querido hermano, con reflexiones y predicaciones que seguramente tocarán lo más profundo de tu corazón. ¡Ánimo! Conéctate con nosotros. Estaremos pasando predicaciones que van a edificar tu vida. Paz y bien, hermanos. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Siéntese un momento, por favor. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué bien, me da alegría escuchar que están bendecidos. Y pues bueno, como ya escuchamos, ¿verdad?, las lecturas de este día. Hoy en las lecturas nos mencionan 3 personas que fueron llamados y escogidos por Dios para preparar de alguna manera al pueblo de Israel, ¿sí? Y para preparar aquel pueblo para la venida del Salvador, para la venida de Jesús, del Mesías que estaban esperando. Y en la primera lectura escuchamos al profeta Isaías, donde comienza pidiendo a las islas y a los pueblos lejanos que lo escuchen, ¿verdad? Que lo escuchen y que atiendan a sus palabras, y les dice que Dios lo ha llamado para restablecer a las tribus de Jacob y para que todos los supervivientes de Israel se conviertan. Entonces, Isaías fue llamado desde el vientre de su madre, desde el vientre materno. Pero no solamente lo llamó el Señor, sino que después de llamarlo, lo va preparando, ¿verdad?, poco a poco, para que le hable a aquel pueblo, ¿verdad?, aquel pueblo escogido por Dios. ¿Y qué nos dice la primera lectura en la manera como Dios prepara a Isaías? Mire, nos dice: hizo de mi boca una espada afilada. Me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Vean nomás qué palabras
tan hermosas le dice Dios al profeta Isaías. Y cuando yo estaba repasando esta lectura, reflexionando en estas palabras, me ponía a pensar en cómo es una espada, ¿verdad? Sabemos que una espada afilada te puede cortar una mano, te puede cortar un pie, te puede cortar la cabeza, o incluso te puede cortar tu cuerpo completo, ¿verdad? Por mitad. Y fíjense que dice que Dios hizo su boca como una espada afilada. La boca de Isaías. ¿Para qué? Para que desde lo profundo de su corazón salieran palabras para aquel pueblo, palabras que convencieran y así pudieran tener una conversión. Fíjense que dice, el Señor me ha escondido en la sombra de su mano. Entonces el Señor lo tenía protegido, lo tenía cuidado, lo guardaba siempre en la palma de su mano. Entonces Isaías tenía a Dios con él. ¿Por qué? Porque era agradable a Dios. En las palabras donde dice que hizo una flecha puntiaguda y lo guardó en su aljaba, yo me ponía a pensar cómo el Señor, si hace de Isaías una flecha y lo guarda en su aljaba, el aljaba es el costalito o el morralito que se cargaban atrás, ¿verdad? Los arqueros para guardar esa flecha. Así Dios tenía a Isaías, ¿verdad? Fíjense nomás cuánto amor, cuánto cariño a aquel profeta que él había escogido para que le hablara a su pueblo y se convirtieran. Ahora, en estas palabras, ¿qué nos dice a nosotros esta lectura? ¿Qué nos dice el día de hoy? También nos llama a cada uno de nosotros personalmente, día a día. El Señor nos está haciendo ese llamado en todo momento. El Señor nos llama a nosotros para una misión. Y aún hoy en la actualidad se puede decir que hoy más que nunca el mundo necesita de alguien que les hable del Señor, de alguien que les hable de Dios, ¿verdad? Y se les invite a que tengan una conversión. El día de hoy nosotros no estamos aquí por casualidad, más bien diríamos que estamos aquí porque Dios nos ha llamado y nosotros hemos escuchado su voz. Dios de alguna manera preparó a Isaías y de la misma manera lo hace con nosotros. Dios siempre nos da los dones, nos da los carismas, nos da las virtudes necesarias para que nosotros podamos llevar el mensaje de Dios a aquellos que lo necesitan. Isaías es llamado para restablecer las tribus de Jacob y para que los supervivientes de Israel se conviertan. Nosotros somos llamados para restablecer nuestras familias y para que todos tengamos una continua conversión. Sabemos que no es fácil, sobre todo en la familia, ¿verdad? Porque es donde más trabajo nos cuesta hablar de Dios. Es porque siempre hay rechazo de parte de los que no están cerca de Dios, hay críticas, nos conocen y saben cómo fue nuestra vida pasada, ¿verdad? Incluso nos pueden llamar hasta hipócritas, ¿verdad? Entonces es donde más nos cuesta hablar de Dios en la familia. Y escuchando todas esas cosas que nos dicen, podemos nosotros llegar a un desánimo como el profeta Isaías. Hubo en un momento que él se sintió que lo que él estaba haciendo era en vano, que quizás el pueblo no lo escuchaba, ¿verdad? Entonces podemos nosotros llegar en un momento sentirnos de esa manera. Podemos pensar quizás que no tenemos mucho conocimiento nosotros de la palabra de Dios, pero el Señor sabe, el Señor conoce lo que nosotros necesitamos. Cuando vamos nosotros a llevar su mensaje, cuando vamos a llevar su palabra, Él nos da a nosotros las herramientas necesarias para poder dar su mensaje. Veamos cómo nos dice en el Salmo. En el Salmo nos dice:
Señor, tú me sondeas y me conoces. Conoces cuando me siento o me levanto, de lejos penetras mis pensamientos. El Señor conoce todas nuestras necesidades, conoce nuestros miedos, conoce nuestras debilidades, ¿sí? Pues también nosotros hemos sido tejidos desde el vientre de nuestra madre. Hemos sido hechos para una misión que es conocer y dar a conocer a Dios. Y de esa manera vendrá la conversión en la familia. En la segunda lectura nos damos cuenta de la importancia que tiene la conversión en la familia. Veamos cómo le dice al rey David. En la segunda lectura nos dice: encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Este es el segundo personaje que encontramos hoy en las lecturas, el rey David. Es escogido para que de su familia, para que de su descendencia salga el Salvador, salga el Mesías que aquel pueblo estaba esperando, ¿sí? Y de ahí nace nuestro Señor Jesucristo, descendiente de David. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esta lectura o este pasaje bíblico en nuestra familia? Si nosotros queremos que nuestras familias, que nuestras descendencias nazca el Señor, nazca Jesús, ese Salvador, pues nosotros tenemos que tener una conversión, ¿verdad? Y lo vamos recalcando como la importancia de que una familia esté cerca de Dios. Vemos en el Evangelio, o hay una familia de Zacarías y de Isabel, Zacarías es un sacerdote, él está siempre en el templo, ¿verdad? Y son unas personas ya mayores de edad, adultos, en los cuales quizás ellos ya no esperaban tener un hijo, tener descendencia por la edad. Mas sin embargo, como dice la palabra de Dios, les hizo una gran misericordia, les da un hijo, ¿verdad? Les da un hijo, y es ahí donde viene Juan el Bautista, aquel que fue escogido por Dios para preparar el camino de ¿a quién? El camino a Jesús, el camino al Señor. Y viene Juan el Bautista y nos dice que él crecía en sabiduría y se va al desierto a prepararse, ¿verdad? Al desierto a tener esa intimidad con Dios, y después de haber vivido en el desierto, de estar preparado, baja al pueblo a dar el anuncio de que venía el Salvador, de que venía el Mesías. Juan el Bautista es el escogido dice en la palabra, para allanar los caminos, ¿sí? Allanar los caminos. ¿Para qué? Para que cuando viniera Jesús, esos caminos estuvieran parejos, ¿verdad? Pero aplicándolo a nuestra vida, a nuestro corazón, ¿verdad? Esos caminos es nuestro corazón. Juan el Bautista venía a preparar los corazones para que todos estuvieran atentos a la venida del Señor, a la venida del Mesías. Y también nos daba una gran enseñanza con su humildad, ¿verdad? Viene a enseñarnos también a la humildad, porque cuando Él está predicando y está diciéndole a la gente que viene el Mesías, que viene el Salvador, se presenta Jesús y Él les dice: he ahí el Cordero de Dios. Entonces mucha gente seguía a Juan el Bautista y hasta incluso pensaban que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, por su forma de predicar, por su forma de hablar, por su comportamiento, ¿verdad? Pero Él tuvo esa humildad de decirles: no, yo no soy el Mesías, detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno ni de desatarle las sandalias. Entonces Juan el Bautista hoy nos invita a nosotros a que seamos humildes también,
Si nosotros ya conocemos a Dios, si ya tuvimos ese encuentro con el Señor y lo vamos a dar a conocer a los demás, que tengamos esa humildad de reconocer que nosotros solamente somos los siervos del Señor, solamente somos sus servidores, los cuales llevamos a Jesús a aquellos que lo necesitan. Y el día de hoy reconozcamos al Señor, reconozcamos a Jesús como Juan el Bautista cuando se nos presente en la Eucaristía. Juan el Bautista decía: el Señor viene detrás de mí. El Señor viene en unos momentos y se va a hacer presente en la Eucaristía. Abran su corazón para que el Señor haga grandes obras y grandes cambios en ustedes y en sus familias. Cuando uno realmente abre su corazón a Dios, Él actúa. Que Dios los bendiga. Gracias.